Bona tarda, benvingudes i benvinguts a la conferència Introducció a la comprensió del trauma i el seu tractament des de l'MDR, organitzada pel grup de treball d'MDR de la secció de Psicologia Clínica de la Salut i Psicoteràpia del COP. Abans de començar, us informem que l'activitat tindrà una durada d'una hora i 30 minuts, amb una primera part de ponència i un espai final destinat al torn de preguntes. La sessió serà impartida pel Walter Lupo i la Isabela Marín. Hi haurà la intervenció d'un testimoni. El Walter Lupo és psicòleg especialista en psicologia clínica, amb formació en postgrau com a psicoanalista i en orientacions de psicoteràpia breu, familiar, cognitivo-conductual, grupal i d'MDR, i teràpia sensoriomotora. Ha desenvolupat la seva activitat professional en l'Hospital Clínic, el Centre de Salut Mental de Granollers i la Mútua Granollers, i en l'actualitat treballa i supervisa projectes de recerca a l'equip de recerca de l'Hospital Fòrum de Barcelona i també treballa en l'àmbit privat. És doctor extern del Pràcticum de Psicologia de la Universitat de Barcelona i professor del màster d'MDR de la UNED i coordinador del grup de treball d'MDR del COP. La Isabela Marín és psicòloga, terapeuta familiar sistèmica, amb formació en dansa terapèutica, teràpia a través de la mediació i teràpia d'MDR. Ha estat formadora en el programa català de refugi, psicòloga en el Consolat Colombià de Barcelona, encarregada de l'atenció a víctimes del conflicte colombià residents a Catalunya i Aragó, i psicòloga del Programa Estatal d'Atenció a Persones Refugiades, i actualment es dedica a la pràctica privada. Us informem que abans de començar que la sessió sí serà gravada i que l'organitzador prohibeix expressament el registre audiovisual i la posterior difusió o exhibició de l'imatge en qualsevol suport, ja sigui material o electrònic. Així doncs, iniciem la sessió. Quan vulgueu, Walter i Isabela, podeu començar. Moltes gràcies. Vale. Muchas gracias por la presentación y gracias al colegio por difundir y favorecer estas actividades de difusión de las terapias y del ejercicio de la actividad de profesionales en el ámbito clínico. Esta actividad la organiza el grupo de trabajo de MDR, que es un grupo que lleva unos 7 años de formación y trabajando en todo lo que tiene que ver con la difusión del trabajo sobre el trauma y sobre MDR. Entonces, este tipo de actividad la habíamos pensado precisamente por el hecho de que hay mucha gente que se ha mostrado interesada en el tema, en el tema de trauma, el tema de MDR, y había una serie de requisitos para formar parte del grupo que tenían que tener un nivel 1 de formación en MDR, y había mucha gente que se acercaba y que no lo tenía, entonces no podía participar en el grupo como tal, pero la idea era poder acercaros a vosotros de una manera, con una frecuencia trimestral o cuatrimestral a la gente que estaba interesada, una información sobre lo que es el trauma y el abordaje de MDR. Así que bueno, esto ya sería como la tercera vez que hacemos este tipo de introducción al trauma y de formación. También quiero presentaros a Jenny Euslinger. Ella ha hecho tratamiento conmigo durante 4 años, trabajando con MDR, y yo le propuse la posibilidad de que pudiera dar testimonio del efecto que había tenido en ella la terapia, del trabajo que había hecho, y bueno, se ofreció a venir, así que gracias Jenny por estar aquí, participar y poder comentar después. Iremos comentando lo que para ti fue tu experiencia del tratamiento y lo que ha significado para ti en este tiempo. Muy bien, yo voy a pasar a compartir pantalla. Y entonces la organización es, vamos a hablar al principio, estaremos hablando, a ver si está aquí, vale. Isabela y yo, y entonces la última media hora será para hacer una especie de comentarios con Jenny durante unos 15 minutos y después poder dejar tiempo para las preguntas. Vale, entonces, el título que le hemos puesto es, espera, esto está aquí, la importancia de los traumas psicológicos en diferentes situaciones y trastornos mentales. Y MR, una psicoterapia integradora para tratar los traumas. Aquí vamos a poner una definición de trauma sencilla, que se puede definir el trauma, ¿no es cierto?, como
acontecimientos que tienen un efecto abrumador sobre las personas, y dado el impacto de, de estas experiencias, no pueden ser integradas en el yo de una manera adecuada. Y desde el punto de vista del concepto que se tiene desde el MDR, es que una de las cosas que ocurre es que hay un fallo en el sistema de procesamiento de la información natural debido justamente al impacto de esa experiencia que tiene en la vida de las personas, eh, tanto a nivel psicológico como a nivel físico. Aquí podemos ver, ¿no es cierto?, qué pasa cuando hay trauma. Ahora, como veis, los traumas, todos tenemos una idea clara de la ruptura que se produce en el sistema de equilibrio de la persona. Tenemos un ejemplo muy claro y muy reciente, que es del incendio en estos edificios en Valencia, ¿no? Y pues hemos visto los testimonios de las personas que han vivido y el efecto que ha tenido y que va a tener para sus vidas este desastre, ¿no? Muchas de estas personas, bueno, muchos, yo supongo un gran porcentaje de estas personas, ahora podemos decir, tienen un trastorno de estrés agudo por el efecto de la experiencia, y después ya veremos de cómo evolucionen en relación al proceso que ellos van a tener en la aceptación de lo ocurrido, los que puedan desarrollar un trastorno de estrés postraumático. Sabemos que el trastorno de estrés agudo es un trastorno que se da en el primer mes de ocurrido el incidente. Habitualmente, si funciona bien, aquí hay dos cosas importantes, ¿no es cierto? Como veis, los traumas influyen en el sentimiento de valoración de uno mismo y de seguridad. Como veis, también la capacidad de tomar decisiones, limitando la sensación de control y de elección. Obviamente que cuando vivimos esta experiencia, todas estas posibilidades quedan limitadas. Ahora, muy bien, el asunto es después cómo esto poco a poco puede ser asimilado, ¿eh? Y a través de esa asimilación se va logrando, de alguna manera, poder contextualizar mejor lo sucedido y poder de alguna manera superar las consecuencias de ese incidente. Aquí es un tema importante, sería no solamente lo que le pasa a las personas a nivel individual, sino el apoyo social y comunitario que tengan. Cuanto, como en este caso concreto de este incendio, cuanto más apoyo comunitario y social haya, el sentimiento de seguridad y de protección va a ser mayor, y esto va a favorecer la superación de esta experiencia tan dura para estas personas en un lapso determinado de tiempo. Pero, como veis aquí, hay otro elemento importante que dice que la, la vulnerabilidad de estas personas, la existencia de experiencias traumáticas previas o de problemas de salud previos que quedan codificados en la memoria, puede ser una base para que, siguiendo el ejemplo de estas personas, muchas de ellas le cueste asimilar esta experiencia, ¿eh? El tema de la vulnerabilidad es un tema muy importante porque también se han hecho muchos estudios donde personas que viven las mismas experiencias, me refiero a temas de abusos, de distintos tipos de experiencias de negligencia, hay algunas que lo pueden superar más fácilmente y otras menos. Y entonces este es un elemento importante para tener presente cuando nosotros a nivel clínico vamos a enfrentarnos a personas que vienen hablando de sus problemas y de los traumas o de las dificultades que han tenido a lo largo de la vida. Tenemos aquí, como decía, que el trauma no es solo mental, sino que es físico, afecta al cuerpo. Y esto lo sabemos porque trabajamos con trauma, cómo el cuerpo queda afectado por este tipo de experiencias que superan, como decía antes, el equilibrio psicobiológico de la persona. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Ocurre el incidente, y con el tiempo, depende cómo ese incidente se vaya codificando en la memoria y en la vida de la persona, va a quedar como experiencia traumática o va a quedar como un acontecimiento adverso en la vida, con el cual se va a poder vincular de una manera, podríamos decir mucho, la palabra es de una manera mucho más integrada. Quiere decir que lo ha aceptado como formando parte de una experiencia vital, pero no tiene ese componente traumático que comentaba antes. Si quieres, Isabela, puedes comentar esto, ¿eh?
Sí, conectando con lo que dices, Walter, claro, el trauma cuando sucede es algo que afecta al cuerpo, como decías, y en esa afectación del cuerpo también hay una afectación en términos de las sensaciones, de las emociones y de las cogniciones, ¿sí? Entonces no es solamente lo que nos queda en términos de la mente y del recuerdo, sino también cómo queda anclado también en nuestro cuerpo y en las sensaciones y en las formas en las que reaccionamos ante las situaciones, ¿sí? Y creo que ahí es un ejemplo sencillo, es como ante algo que nos recuerda nuevamente en términos o de sensaciones o de emociones aquello vivido, podemos volver a vivir las situaciones que vivimos en ese momento, más que a vivirlas, a revivirlas en nuestro cuerpo, ¿no? Y también pensando en lo que decías antes del cuerpo se queda también con heridas, digamos que hay múltiples estudios sobre el trauma en cómo nuestro cerebro, la amígdala, la ínsula, los diferentes elementos de nuestro sistema de alarma quedan afectados ante las vivencias traumáticas y son marcas que van quedando en el cuerpo. Y parte de lo que se puede hacer en el proceso de tratamiento es también poder afectar esas partes para poder recalibrar ese sistema de alarma, por ejemplo. ¿Sí? Y, y ahí en esa línea pues conecto con cuál es la respuesta de nuestro sistema nervioso autónomo ante un evento estresante, ¿no? Entonces digamos que en nuestra vida cotidiana nos vamos moviendo en un espacio de nuestro sistema, del sistema nervioso simpático que nos activa, ¿sí? Nos pone en función, en acción, en vale, tengo que hacer las cosas y momentos también de relajación en donde nuestro sistema parasimpático nos dice, bueno, ahora vamos a descansar, vamos a tomarnos la suave. ¿Sí? Y digamos que en condiciones normales nuestro sistema simpático pues nos pone también en ese modo de protección en caso de que sea necesario, pero si la excitación no es muy alta, pues puedo volver a un estado de tranquilidad. Si la excitación es muy alta, si el evento estresante es más alto, puedo pasar a ese espacio más de huida o lucha, pero es un espacio en donde todavía tengo la posibilidad de decir, vale, algo puedo hacer, ¿sí? Y ahí aparecen más emociones de miedo, ansiedad, preocupación, irritabilidad, rabia, frustración, pero todavía tengo como la idea de puedo hacer algo ante esto que está pasando, ¿vale? Si la situación sigue siendo muy estresante, bien sea porque es un evento único muy estresante o porque son eventos repetidos altamente estresantes y que no cesan, eh, puedo pasar a un espacio más de congelación o desconexión, en donde ya se me activa mi sistema nervioso parasimpático vago dorsal, ¿sí? En donde ya aparece una pérdida de energía, impotencia, la sensación de estar desconectada y sobre todo la sensación de no puedo hacer nada. Y como no puedo hacer nada, pues mejor me desconecto, ¿sí? Y digamos que parte de lo que hacemos en el MDR, y luego Walter irá explicando en las fases y cómo hacemos el tratamiento, es hay una primera parte en donde trabajamos mucho en fortalecer esa primera línea de abajo, esa que llamamos de conexión social. Y conexión social no solo entendida como el encuentro con otras personas, como decías Walter antes, de la importancia del apoyo que reciben ahora las personas de la situación del incendio, ¿vale? Pero también de ese espacio de encuentro con personas relevantes, de la posibilidad de estar aquí en el presente, de ser curiosos y de sentirse en un contexto seguro, ¿vale? Y ya está ahí. Bueno, aquí Sí, tenéis, no me robo. bueno, puedes comentarlo tú si quieres, ya que estabas hablando de esto, de el efecto que tiene sobre lo que es la patofisiología del Mm. trastorno de estrés postraumático. ¿Eh? Vale, vale. Pues en esa línea, aquí traemos una pequeña imagen sobre cuáles son esos elementos de nuestro cerebro que se ven afectados ante una situación altamente estresante que puede convertirse en un evento traumático y son la corteza prefrontal, la amígdala, el hipocampo, la ínsula y el cíngulo posterior. Y todos estos se ven afectados de una manera distinta, ¿no? Y cuando hacemos los procesos de sensibilización y los procesos de fortalecimiento de recursos, que ya veremos qué es esto, ¿sí? Podemos observar cómo la amígdala se puede reducir, la amígdala es nuestro sistema de acción, ¿vale? Nuestro sistema de alerta, la que dice hay humo, ¿vale? Y la ínsula es parte de la que nos dice, vale, ahora ya tengo que tomar la acción y tengo que pasar a la acción. Entonces también nos ayuda a poder controlar esto. Y sobre todo además nos ayuda a fortalecer esa corteza prefrontal, que es la que le da la información a la amígdala y a la ínsula para poder decir, vale,
Ahora nos tranquilizamos, realmente no está sucediendo nada, eso que estás percibiendo no es algo que está presente, es algo que está en tu pasado. Y fortalecemos esa conexión entre la corteza prefrontal y esos elementos más básicos. Vale, muy bien, gracias. Entonces ahora vamos a ver, eh, a nivel de diagnóstico tenemos, en los manuales de diagnósticos, hablando del trauma, tenemos dos diagnósticos: el diagnóstico del trastorno de estrés postraumático, que es un diagnóstico que apareció en el DSM-5, que es el manual americano, ¿cierto?, de los trastornos mentales, en el año 1980, justamente a partir de la guerra de Vietnam, que aparecían, se empezó a estudiar mucho más todos los efectos traumáticos de la guerra, y a partir de ahí apareció esta definición de lo que es el TEP, que la mayoría de vosotros lo conocéis, con los síntomas de retroalimentación, de evitación, de alteraciones negativas, y de hiperactivación. Estos serían los elementos más importantes que no vamos a detallar porque suponemos que los conocéis todos. Pero, ¿qué ocurre? Había una serie de personas que no entraban, había experiencias traumáticas y adversas en la infancia, pero no entraban en esta categoría. Entonces, estos investigadores de la National Child Traumatic Stress New Board, comenzaron a hacer un metaanálisis a través de 130 estudios que incluía más de 100.000 niños y adolescentes de todo el mundo. Y vieron que esos niños que tenían historias de abuso, de abandonos, síntomas de desconexión, recelo, agresividad, agitación, hiperactividad, trastorno del sueño, ¿eh? dificultades en el lenguaje y la coordinación motora, no podían ser incluidos dentro de este modelo del TEP tal como estaba desarrollado. Entonces se propuso el concepto de trauma de desarrollo. En el año 2009, después de hacer un estudio de todo esto, establecieron esta categoría diagnóstica que se llama trastorno del trauma del desarrollo, que eran una serie de síntomas que tenían estas personas que de alguna manera no podían, por las características que tenían, no estaban incluidos en los criterios del TEP. Y como veis, estos perfiles eran un patrón generalizado de desregulación emocional y conductual, problemas de atención y de concentración, y trastornos en la percepción del yo y en las relaciones. ¿eh? En este libro de Bessel van der Kolk, que hay producción en español, que se llama El cuerpo lleva la cuenta, ahí está la referencia precisamente, Bessel van der Kolk fue uno de estos investigadores y que propusieron este concepto de trauma del desarrollo, que en este libro está la referencia para que podáis encontrar más información acerca de este trabajo. Entonces, hace relativamente poco, hace 4 años, la CIE 11, que es el Manual de Diagnóstico Europeo sobre trastornos mentales, establecieron, tomando en cuenta todos estos elementos, establecieron el concepto de TEP complejo. ¿Mm? Eh, Precisamente, el TEP complejo incluye muchos de estos síntomas y problemas que planteaban estos investigadores en el tema del trauma de desarrollo. Por una parte, en el diagnóstico estaría que las personas que padecen TEP complejo presentan traumas múltiples interpersonales durante la infancia y experiencia repetida en la vida adulta a violencia y abusos, por ejemplo, violencia de género, guerras, torturas, secuestros. O sea que no solamente el TEP complejo se puede dar en diferentes etapas de la vida. Entonces, aquí tenemos los criterios, algunos aspectos que mide el TEP complejo. Como vemos, tienen que ver con los problemas en la regulación emocional, en las relaciones interpersonales, en el nivel de autoestima, tienen mucha comorbilidad con otro tipo de trastornos, como abuso de sustancias, depresión, trastornos de personalidad. Hay artículos interesantes que debaten sobre el tema de la diferenciación entre TEP complejo y trastorno límite de personalidad, porque tienen bastantes elementos en común, pero tienen también elementos muy diferenciados. Como es realmente un diagnóstico relativamente reciente, hace falta mucha investigación para poder ir confirmando
todo esto. Precisamente en la Asociación MDR hicimos unas jornadas de actualizaciones científicas en el tratamiento del trauma y los trastornos asociados a finales de enero, y estuvo Tanot Karatsias, que es un investigador que reside en Inglaterra, no en Londres, en Inglaterra, ahora no recuerdo la ciudad, y está trabajando precisamente, es uno de los que contribuyó a la creación del constructo este de complejo. Él comentaba, bueno, que faltan muchas cosas porque hay que investigar mucho para que de alguna manera se puedan confirmar los criterios del diagnóstico. Pero hay una cosa interesante que para nosotros, los psicólogos que trabajamos con este tipo de pacientes, hay algunos criterios escala que nos ayudan a diagnosticar. Obviamente que tenemos la entrevista clínica con el paciente, pero hay cuestionarios que sirven para valorar específicamente el tema. Yo aquí voy a mencionar solo a dos, hay muchos más, pero estos son los dos que se utilizaron justamente para construir el criterio del TEP postraumático complejo. En esta web que veis aquí, podéis entrar, está en varios idiomas, no solamente está en inglés, podéis entrar ahí y ahí vais a tener mucha información sobre lo que es el TEP complejo. Yo os recomiendo que anotéis esta web y la podáis explorar porque es muy interesante para poder conocer más sobre el estado actual de la investigación sobre este trastorno. Como veis, incluye en esta escala que se utiliza a través de una serie de preguntas, incluye el diagnóstico de TEP, o sea, los síntomas que habíamos mencionado antes de TEP, como el de reexperimentación, evitación, el de hiperactivación, más un indicador de deterioro funcional. Pero además suma los síntomas de alteraciones en la autoorganización, que serían la desregulación afectiva, el autoconcepto negativo, la alteración en las relaciones, más un indicador de deterioro funcional. Cuando nosotros hacemos esta escala, si los pacientes tienen uno o dos síntomas de TEP y uno o dos síntomas de TEP complejo, podemos decir que tienen un TEP complejo. Si no presentan, obviamente, si no presentan los síntomas de TEP complejo, podemos decir que es un trastorno de estrés postraumático. Se ha discutido mucho, se está evaluando justamente la continuidad que hay entre uno y otros, porque a veces hay un continuo en este sentido. Pero bueno, esto es un tema de debate que no tenemos que entrar aquí. Y esta otra es esta medida internacional de exposición al trauma. Esto también es importante porque nos ayuda en esta entrevista a medir de forma consistente la exposición a estos eventos traumáticos. Y aparte lo interesante de esta escala es que mide cómo afectan estos eventos en distintas etapas del desarrollo. En la infancia, en la adolescencia y en la vida adulta. Marca la frecuencia de la exposición al evento traumático y la principal emoción que está asociada a este evento. Y aquí tenéis, ¿no es cierto?, muchos de las situaciones que están presentes en las personas que padecen en este tipo de trastorno y qué es lo que mide esta entrevista. Yo creo que es muy recomendable cuando tenemos la sospecha de que, o la intuición o la evidencia, tomar estas escalas, porque son escalas que se han construido para desarrollar este modelo de diagnóstico y que pueden ser muy útiles. Se está haciendo mucha investigación sobre este tema. Y aquí podemos ver, ¿no es cierto?, la prevalencia del TEP y el TEP complejo, la diferencia que hay entre la población general y las personas con problemas de salud mental. Como veis, la diferencia realmente es muy significativa, tanto en uno como en otro. Las personas que hemos trabajado en salud pública y tenemos pacientes con trastorno mental grave, un porcentaje muy alto de estos pacientes presentan TEP o TEP complejo. Aquí tenéis algunos apuntes, pero no vamos a detener aquí, sobre los elementos comunes y de diferenciación entre TEP complejo y TLP. Esto lo podéis, como veis, mire estos tres aspectos que son bastante comunes a ambos tipos de trastornos, tanto en el nivel de la regulación emocional, como el sentido de yo y la perturbación en las relaciones. Aquí podéis ver algunas diferencias que hay respecto a nivel de las emociones
donde en el TEC hay más ira reactiva y abuso de sustancias, en el TLP hay autolesiones, sentimientos de vacío y tendencias suicidas. ¿No? El sentido del yo, por ejemplo, en el TEC el sentido del yo está menos alterado, pero hay una percepción negativa de la percepción de sí misma. Mientras que ya conocemos que los pacientes con trastorno de límite de personalidad eh, viven constantemente en un estado de polarización y negativa respecto a sí mismo, así como la perturbación en las relaciones. Generalmente, en las personas con TEA impera mucho más la desconfianza asociadas al daño que han sufrido, mientras que en las personas con TLP hay mucha más oscilación y volatilización entre idealización y desprecio y rechazo en los vínculos interpersonales. Aquí tenemos otra información sobre cómo las adversidades en la infancia aumentan los riesgos en psicosis. Esto es un metaanálisis de 41 estudios y miden distintas adversidades en la infancia. Y a partir de medir estos, ellos consideran que aquí miren básicamente el estrés postraumático y las adversidades, y consideran que muchas de estas, un alto porcentaje de psicosis se podrían evitar, y esto es muy interesante, se podrían evitar si hubiera habido una atención precoz a estas personas en el momento que están ocurriendo estos abusos. Aquí tenemos una cuestión más. ¿Quieres comentar esto tú, Isabela? ¿Mm? Ujú. Los Sí, efectos del bueno, maltrato, mm. Sí, bueno, en la línea de lo que antes estaba mencionando, como los efectos del maltrato y en la estructura cerebral, pues estarían las alteraciones en la circulación sanguínea de los ganglios basales y el córtex prefrontal. Y como decía, el córtex prefrontal es ese que nos permite poder diferenciar y poder discernir cuándo una situación es realmente peligrosa y cuándo no lo es. Y uno de los elementos que queda afectado cuando hay una situación traumática es poder diferenciar si estoy en peligro o no estoy en peligro. Por lo tanto, mi sistema se suele quedar activado pensando que estoy en peligro constantemente. O me acerco a situaciones conocidas, aunque sean peligrosas, sin darme cuenta que son peligrosas. Entonces, ese es uno de los elementos que queda afectado. Otro elemento es que hay menos volumen del striatum y el núcleus accumbens, ¿sí? Y hay también menos espesor del cortical y de la conectividad entre el córtex cingulado y la del córtex orbitofrontal, ¿vale? ¿Esto qué significa? Y es, nuevamente es como el córtex cingulado también es parte de lo que nos está constantemente informando sobre quién soy yo y qué tan importante soy yo. Y cuando hay una conectividad, cuando la conectividad no es suficientemente buena entre el córtex prefrontal y el córtex y el cingulado, hay una sensación constante de todo lo que gira, todo lo que sucede tiene que ver conmigo, con mi persona, ¿sí? Y no puedo diferenciar entre lo que sucede y lo que me sucede, ¿sí? Entonces son de los elementos que quedan afectados cuando hay una situación de maltrato continuado. tenemos que pensar cómo esto afecta, si ocurre en la infancia, cómo afecta el desarrollo posterior de estos niños respecto a su capacidad para poder afrontar las experiencias en distintas edades. ¿No? Y Y porque aquí, también ahí sí, conectando con eso que acabas de decir, uno de esos efectos grandes es la posibilidad de aprender, ¿no? Y de poder diferenciar y de poder procesar la nueva información que está llegando, porque no puedo, como decía, no puedo diferenciar qué es lo importante y qué es lo no importante, ¿sí? Entonces, uno de los elementos de afectación es esa capacidad de aprendizaje y la capacidad del mismo proceso de procesamiento de seguir integrando nuevos aprendizajes y nuevas realidades. Sí. aquí tenemos otro más y vamos a acabar con los datos. Este es un artículo que escribimos dentro del equipo de investigación sobre el alto nivel de incidencia que había de trastorno de estrés postraumático en pacientes con trastorno bipolar. Esto fue lo que nos hizo plantear un estudio con este tipo de pacientes, aplicando el MDR. Hicimos un estudio piloto y después un estudio comparativo entre MDR y terapia de apoyo. Ya tenemos los resultados y ya se van a publicar. No lo vamos a comentar ahora porque si no nos saldríamos del tema, pero realmente es significativo el porcentaje importante que tienen. No todos los pacientes con trastorno bipolar, pero muchos de ellos tienen trastorno de estrés postraumático complejo o experiencias traumáticas adversas.
Una de las cosas características de estos pacientes, sabemos que el trastorno bipolar es una enfermedad con una base biológica importante, pero que la sensibilidad que tienen a los estresores vitales, esto lo podemos ver en los estudios, es muy alta. Y lo que pudimos ver que aquellos pacientes que pudieron procesar algunas, eh, algunas experiencias traumáticas vinculadas a su propia experiencia vital, aumentaron su capacidad de responder a este tipo de estresores y eso es un factor contribuyente, no digo que contribuyente a que las recaídas fueran menores. Y aquí tenemos por último este trabajo que también se hizo desde el equipo de investigación de hacer un meta-análisis muy importante de cómo el trauma era un elemento transdiagnóstico, o sea que estaban distintos diagnósticos como un factor que contribuyente a la enfermedad mental. Por eso se llama una umbrella meta-análisis. ¿Eh? Eh, ya se ha publicado. Aquí tenéis, fue la primera revisión en evaluar el trauma psicológico cumple los criterios como factor de riesgo. ¿Vale? Esto es importante. ¿Sí? El factor de riesgo. Tras diagnóstico subyacente a diferentes trastornos y categorías de. Fijaos que se analizaba la asociación entre trastorno mental y los distintos tipos de trauma. Es un estudio muy interesante para ver. Aquí tenemos la metodología de las revisiones y aquí tenemos los resultados. Bueno, el resumen eran estos 106 estudios individuales y datos sobre 7 tipos de trastorno mental y 10 tipos de traumas psicológicos, que son los 10 tipos de traumas que están en la escala de ACE, que es una escala que mide 10 distintos tipos de experiencias traumáticas, en las cuales están incluidas el abuso y la negligencia y otras. Y aquí tenemos la referencia que hay entre los diagnósticos y las categorías, y cómo se analizó el trauma psicológico en este tipo de trastornos: ansiedad, bipolar, depresivo mayor, obsesivo compulsivo, el trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno muy severo, el TLP, psicosis y trastorno por estrés postraumático. Estos fueron todos los diagnósticos que se midieron en su vinculación con las experiencias traumáticas. Y el resultado fue que el trauma psicológico era un factor de riesgo que casi triplica el riesgo de padecer cualquier otro trastorno mental, que están en estas cifras. Entonces, las conclusiones es que por primera vez se demuestra que el trauma psicológico es un factor de riesgo tras diagnóstico. Como decía antes, que casi triplica el riesgo de un trastorno mental y confirmaron el papel del abuso físico en la infancia, el abuso sexual en la infancia y la psicopatología. Solo hay datos para el abuso emocional en los trastornos de ansiedad. Pero bueno, este es un primer estudio. Como sabemos, en la investigación hay que seguir trabajando para poder confirmar los resultados de los estudios. Y les doy una foto del equipo del Centro Fórum, de los que estamos participando en estos distintos trabajos de investigación. Aquí tenéis los distintos trabajos que se han realizado hasta ahora. Como veis, en la mayoría de ellos hemos intentado aplicar el MDR para hacer comparación con otros tipos de tratamiento. ¿eh? Hemos trabajado, como decía antes, con pacientes bipolares, patología dual, MDR con trastorno mental grave, con los primeros episodios. Ahora estamos iniciando MDR con estimulación transcraneal en el tratamiento de la fibromialgia, comparando, utilizando la estimulación transcraneal como una manera de ayudar el procesamiento de la información. ¿eh? Entonces un grupo va a hacer estimulación transcraneal más MDR, otro grupo no hará estimulación transcraneal, hará como efecto placebo y hará MDR para comparar los resultados. Y este último, el MDR versus DBT, se está haciendo con pacientes con trastorno de límite de personalidad con el Hospital de San Pau, por colaboración, entonces con el cual estamos cotejando pacientes que han hecho una primera etapa, todo terapia grupal con DBT, y después se abren dos ramas, una rama que va a seguir con DBT y otra que trabajará con MDR. La hipótesis es que el DBT funciona como un estabilizador de los pacientes
y esto favorece después el abordaje del trauma. Aquí tenemos otro ejemplo y ya a partir del trabajo con el trastorno bipolar lo que hemos hecho es eh, una serie de protocolos. Si os interesa, podéis acceder a ellos. Está en un libro de protocolos, este de aquí, y estos son sus protocolos que hemos hecho para favorecer la estabilización de los pacientes. Y aquí tenemos entonces cuáles son las psicoterapias en el trauma que están recomendadas por las guías internacionales. Son la terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma, MDR, y la terapia de exposición prolongada. Yo creo que estas tres terapias en muchos estudios se han visto que tienen resultados bastante similares, en ese sentido, y lo que se va recomendando cada vez más es un modelo de terapia modular, establecer distintas intervenciones en distintos momentos, sobre todo para las personas que tienen mayor gravedad de trastorno. Entonces vamos a empezar a comentar con MDR. A ver, aquí tenemos este artículo, que lo podéis leer, está bien porque es un artículo que de alguna manera comenta, se hizo cuando se cumplían los primeros 25 años de MDR, que sabéis que esto comenzó en 1900, ¿no? 1989. Y aquí tenemos, en este artículo, está bien porque describe de una manera muy detallada cuáles son los mecanismos de acción de MDR, la evidencia científica, ¿no? Y se describe también las 8 fases de MDR de una manera bastante clara. Bueno, esto ya, vamos a pasar a esto, si lo comentas tú, que es uno de los Vale. principios básicos de MDR. Vale, entonces digamos que para la terapia MDR hay unos principios básicos y el primero es que tenemos un sistema de procesamiento de información que es intrínseco y adaptativo. Es decir, que nuestro sistema de aprendizaje suele funcionar adaptando, acogiendo la nueva información, adaptándola con la información que ya tenemos y creando a partir de eso un aprendizaje. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, lo que se plantea es que las experiencias se van convirtiendo en aprendizajes. Y también lo que planteamos como principios básicos es que los traumas, T con T grande, serían como esos traumas que impactan el cuerpo, que nos hacen pensar que vamos a morir, esas T's de gran impacto, y esas T's pequeñas que tienen que ver más con esas trauma de desarrollo que iba describiendo Walter, y esos elementos van impidiendo que ese procesamiento se vaya haciendo de forma adaptativa. ¿Sí? Entonces, las T's, los traumas se nos van volviendo como ruedas en el engranaje de ese procesamiento de la información y que no nos permiten realizarlo de manera correcta, ¿vale? Por lo tanto, los recuerdos que vivimos entre las situaciones traumáticas y estresantes no son procesados, no son fuente de aprendizaje y terminan siendo situaciones que pueden ser reactivadas ante estímulos separados de emoción, de sensación o de cognición, ¿vale? Y que pueden generar además síntomas en el presente, ¿sí? Y ese es ahí donde cuando las personas llegan, es justamente con esos elementos, ¿no? Que o hay algún síntoma presente o hay algunos disparadores o pues no estoy pudiendo aprender de situaciones nuevas de la vida y estoy dando vueltas en los mismos patrones, repitiendo mis mismos patrones, ¿no? Bueno, aquí tenemos, esto lo puedes explicar tú también, lo que es Isabela, ¿no? Sobre la... Sí. ¿Vale? Entonces, lo que planteamos es que el trauma es esa información que se archiva disfuncionalmente, como estaba diciendo, y como que queda congelada en el tiempo, ¿sí? Entonces queda la información que queda del trauma queda aislada de la red neuronal del resto de los procesamientos que vamos realizando. Y lo que hacemos con el procesamiento de MDR es ayudar a desencapsular esa situación que quedó congelada en el tiempo para poderla reconectar con el resto de nuestro sistema nervioso, ¿vale? Y por lo tanto el recordar el evento lo podemos experimentar sensorial emocionalmente con la misma intensidad en la medida en la que queda encapsulado, ¿vale? Bien, aquí tenemos la temporalidad de las experiencias traumáticas. Sabemos que MDR trabaja con las tres vertientes, pasado, presente y futuro. Entonces, precisamente, esto es una explicación de por qué se trabaja de esta manera. Si quieres, explícalo tú, Isabela, también esto.
Vale, sí, entonces trabajamos en los tres elementos, porque primero partimos de, bueno, cuál es esa situación traumática y podemos observar cuáles son esas disfuncionalidades que va generando en la experiencia de la persona, ¿vale? Luego tenemos que mirar, bueno, cuál ha sido esa situación en el pasado y qué es lo que sucede cuando la recordamos en el presente, ¿sí? Y es muy importante en el MDR poder estar en el presente para poder ir al pasado. Si nos vamos directamente al pasado sin poder estar realmente anclados en el presente, lo único que hacemos es revivir la situación, pero sin poder realmente hacer un procesamiento, ¿vale? Entonces, siempre es muy importante poder identificar las situaciones del presente, ver cómo es lo que está, qué es lo que está distorsionando en este momento y luego también pensar hacia el futuro, pensando también, bueno, cómo y anticipando esa situación a partir de cómo me ha estado afectando hasta este momento, cómo me va a seguir afectando en el futuro. Y también desde ahí crear, bueno, cómo quisiera que fuese distinto, ¿sí? Entonces no solamente es identificar lo que ha sido el impacto, sino también identificar, vale, cómo quisiera que quisiera así aprender de esa situación y cómo quisiera de aquí en adelante tener un aprendizaje diferente. Tenemos ahora con esto de las creencias. Esto es importante porque cuando se trabaja con MDR y cuando accedemos a la información perturbadora, uno de los elementos que preguntamos serían cuáles son las creencias que tienen las personas acerca de ellos mismos en relación a la propia experiencia que pasa, ¿no? Y como sabemos, las creencias, el procesamiento de la información nos ayuda a generar predicciones sobre lo que nos va a suceder a nosotros y en la relación con el entorno. Entonces, las creencias negativas y positivas que tenemos sobre nosotros mismos y el resultado de todo esto. Y aquí tenemos cómo las creencias irracionales, eh, distorsionadas, autolimitantes, por ejemplo, un niño o un adulto que recuerda una experiencia de abuso y se siente culpable, muestra que ha habido un procesamiento predictivo defectuoso. ¿Eh? Entonces, esto es un tema muy importante porque de alguna manera cuando nosotros exploramos las experiencias traumáticas, vamos a buscar las creencias negativas vinculadas a esa experiencia y las creencias positivas deseables. En el caso de que haya muchas creencias negativas, ¿qué pasa? Estas creencias adaptativas, estas redes de memorias adaptativas, no estarán disponibles o no se verán como verdaderas. Y justamente uno de los trabajos que hacemos cuando se procesa este tipo de experiencias, podemos observar cómo los pacientes van modificando de esa creencia negativa de culpabilidad, por ejemplo, en este caso que decía, a una creencia de decir, esa no era mi responsabilidad en relación al abuso. Y esto se ve realmente con mucha frecuencia en la clínica. Entonces, aquí tenemos el funcionamiento de MDR, es que vamos a acceder a la información de la experiencia, estimularlo a través de los movimientos oculares y tratar de desplazar esa información negativa hacia redes adaptativas existentes, o sea, hacia las experiencias positivas. Entonces aquí tenemos las 8 fases, haremos una mención muy rápida, ¿eh? Porque la fase 1 sería la fase de historia clínica, la fase 2 es de preparar al paciente para poder estar en condiciones de poder procesar las experiencias. Entre la fase 3 y la fase 7, lo que vamos a hacer es acceder a la experiencia, a un recuerdo, sería un recuerdo traumático, conectando con la imagen, las creencias, las sensaciones y las emociones, para después pasar a la desensibilización, que es ahí donde se utilizan los movimientos oculares para poder procesar esa experiencia. Una vez procesado, si quieres puedes comentar las otras tres, Isabela. Una vez hemos procesado la experiencia, lo que hacemos es instalar esas creencias positivas. Como decía Walter, siempre nos fijaremos en cuáles son esas creencias negativas que se han construido. Esas son las que desensibilizamos y luego pasamos a instalar cuáles son esas creencias positivas que sí se pueden unir a esa red neuronal adaptativa. Luego pasamos a una exploración del cuerpo, de las sensaciones, pero como decía al inicio, el trauma tiene el componente cognitivo, el componente emocional y el componente sensorial. Entonces también observamos qué está sucediendo en el cuerpo y si todavía hay alguna sensación que no sea agradable o que hay algún espacio en donde hay alguna contracción y también podemos desensibilizar eso
o si son sensaciones agradables, también podemos ampliar esas sensaciones. Y luego pasamos a un espacio más de cierre en donde podemos llegar más nuevamente a un lugar de estabilización, ¿sí? Porque en todo este proceso se remueven muchas emociones, el sistema nervioso se activa y luego se va desactivando poco a poco. Y en el cierre, digamos, si no hemos terminado un procesamiento, por ejemplo, lo que hacemos es ayudar a todo el sistema nervioso a que pueda volver a la tranquilidad para que pueda continuar con el día a día, ¿vale? Y la parte de reevaluación, lo que hacemos es a la siguiente sesión, evaluamos de nuevo qué ha pasado con esa situación que estuvimos procesando, si ha quedado del todo procesada o si no, volvemos a pasar por el mismo procesamiento desde la desensibilización, la instalación y la exploración en el cuerpo. Correcto, o sea que pensáis que cada experiencia que vamos trabajando, la fase uno y la fase 2 obviamente es la conceptualización del caso y el plan de tratamiento. De la fase 3 a la 7, este procedimiento se va a repetir con todas las experiencias que vayamos trabajando. ¿Mm? Después tenemos aquí aspecto a considerar. Bueno, cuando esto ya estamos hablando, cuando hacemos entrevistas con pacientes con trauma complejo, aquí tenemos ver lo que vamos a explorar en las entrevistas, que tiene que ver con lo que habíamos comentado antes, con las dificultades que presentan los pacientes. Aquí estamos, lo que sería la fase uno de MDR, que es de historia clínica, y de explorar no solo los datos biográficos del paciente, y también el sistema de defensa, la relación con el personal, las escalas que podemos tener. Después aquí, la capacidad de autocuidado y recursos, regulación emocional, creencias, sistema de defensa. No podemos detenernos en todo esto porque sería demasiado extenso, pero el, a ver, hace repetido la misma. Vale, espera. Aquí tenemos el tema cómo esto es muy importante cuando los pacientes llegan, tenemos que evaluar, tenemos que evaluar qué es lo que más afecta a la persona. Y si hay diferentes síntomas o problemas, tenemos que agruparlos para poder después empezar a trabajar con ellos. Es muy importante, cuando estamos entrevistando a los pacientes, cómo comunica su problema, o sea, el lenguaje verbal y no verbal, cuál es la motivación que tiene para la terapia, cómo se relaciona con el profesional y la capacidad que tiene para conectar con sus emociones. Todos estos elementos están presentes durante las entrevistas y son elementos importantes para evaluar. Todo esto es lo que nos permite después planificar el plan de tratamiento. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que hacemos, cómo exploramos los acontecimientos del pasado vinculados al presente. Siempre vamos a ver la relación que hay entre los problemas y los que nos traen los pacientes y las experiencias pasadas, porque si nosotros sabemos que hay experiencias pasadas que contribuyen a la vulnerabilidad, esto nos va a permitir mejor poder y que influye en la regulación emocional y en los problemas relacionales de las personas, podemos comenzar a hacer el plan de trabajo desde el pasado, presente y futuro. Experiencia positiva, es muy importante la experiencia positiva porque si hay experiencias positivas en la vida de las personas, quiere decir que hay redes de memorias adaptativas y esto va a favorecer que cuando se procesen las negativas, uno se puede acercar progresivamente a poder modificar esa relación con esa experiencia, porque habitualmente cuando se trabaja con MDR, cuando baja la activación que tienen las personas en relación a la experiencia traumática, se acercan más a aparecer las redes de memoria positivas. Figuras que han sido de apoyo o quitar importancia la medida que disminuye la activación, la persona le quita la importancia al incidente o lo ve de otra perspectiva. Por eso es importante esto. Si quieres comentar algo esto de la línea de vida. ¿Mm? No, creo que ya lo has dicho todo. Sí, creo que sobre todo es el elemento de la importancia de no solamente mirar cuáles son los eventos traumáticos que han sucedido, sino también esos eventos que nos sostienen, ¿sí? Porque creo que desde ahí justamente donde podemos construir, ¿sí? Vale, entonces aquí están algunos aspectos. Un comentario sobre el tema de regulación emocional. La regulación emocional está muy vinculada a la historia de apego de las personas. ¿Dónde, dónde aprendieron dónde aprendieron a regularse emocionalmente? Y habitualmente esto ocurre en la infancia. Entonces, tenemos que explorar los distintos tipos de apego que tienen estas personas, la historia de los vínculos familiares
y ver cómo construye su manera de vincularse a nivel emocional y del sistema de creencias que tienen. También son importantes las experiencias, no solamente de la infancia, sino de la adolescencia, porque la adolescencia es otro momento realmente importante en la vida de las personas, es donde aparecen las primeras experiencias afectivas y amorosas fuera de la familia, por lo menos en nuestra cultura, y depende cómo sean estas experiencias, a veces hay personas que pueden haber tenido una infancia relativamente buena o estable, y sin embargo estas experiencias en la adolescencia pueden marcar mucho, pueden aparecer como experiencias perturbadoras que afectan después, posteriormente, las relaciones futuras. Entonces, yo creo que como vamos justo de tiempo, vamos a hablar de casos. ¿Qué te parece, Isabela? ¿Eh? Vale, si solo agregar una cosita de esto de la regulación emocional, dos elementos. Uno, la importancia de, en la medida en la que creamos nuestra regulación emocional en la infancia y en la adolescencia principalmente, el poder trabajar con niños y con adolescentes en términos también de prevención, ¿sí? No solamente de abordaje de situaciones traumáticas, sino también de prevención. Eso uno. Y lo otro también, la importancia de esa creación de nuevas formas de regulación emocional como parte de esos primeros elementos en las fases del tratamiento y la relación terapéutica como un elemento central en esa regulación emocional de la persona, porque en esa relación que vamos construyendo con el paciente, con el cliente, también vamos construyendo unas nuevas formas de regulación emocional para esa persona. Entonces, también eso como un elemento importante y central. Y creo que Entonces, sí, pasamos. si pasamos a los casos, ¿eh? Ujú. Aquí vosotros vais a recibir esta información y tenéis otros temas que tienen que ver con la preparación, con el sistema de defensa, con la importancia de la relación terapéutica, que son todos elementos importantes para que podáis ver. Pero vamos a pasar, aquí solamente es si este tema es importante, aquí tenéis que ver cómo funciona MDR. Tenemos, cuando estamos trabajando en la terapia con los pacientes, tenemos la parte adulta del paciente, la que está trabajando con nosotros, que está orientada al presente, que está en un espacio de seguridad en el presente con el terapeuta, y tenemos la experiencia a procesar del otro lado con las imágenes, las emociones y las sensaciones. La estimulación bilateral lo que produce es lo siguiente, ¿no es cierto? Que la persona pueda, a la vez que estar conectado con la experiencia que se está trabajando, seguir el movimiento de los dedos, seguir con sus ojos el movimiento de los dedos del terapeuta. Esta es una doble tarea. ¿Eh? La doble tarea es precisamente lo que nosotros llamamos el doble foco, que es que la persona pueda estar conectado con la experiencia negativa o el recuerdo que está a la derecha, pero desde la perspectiva del presente. ¿Eh? Esto facilita, este doble foco es el que facilita progresivamente que las personas puedan ir incorporando la experiencia de una forma diferente hasta llegar a este punto de abajo que es la resolución del recuerdo, integrarlo en una nueva narrativa y el aumento de la seguridad y la autoestima. Entonces ahora podemos hablar, yo creo que va a dar tiempo para que hable de tus casos, Isabela, Vale. explicar cómo funciona esto. ¿Mm? Vale, pues les doy algunos ejemplos a partir de casos y me centraré, no haré toda la explicación del caso porque sería muy largo, pero me centraré como en la parte en donde abordamos en donde hago el abordaje con MDR. Entonces, este es el primer caso, es una chica de 28 años que ha vivido situaciones de bullying. Ella llega a consulta con distintas situaciones de ansiedad y en lo que va relatando al inicio no menciona haber vivido situaciones estresantes y pareciera como que si no hay nada muy relevante. Pero iniciamos el proceso y en algún momento ella vive una situación en donde hay un disparador muy claro. Y hay una situación de una broma pesada por parte de unos amigos en donde se burlan, bueno, le hacen una broma, ¿vale? Y ella puede observar que sus sensaciones y sus emociones en ese instante son desproporcionadas para lo que realmente está sucediendo. Entonces entra en pánico, quiere salir corriendo, le genera muchísima ansiedad, observa un nudo en la garganta y en el pecho, siente que no puede hacer nada, esa sería su cognición, piensa que está en peligro y que no vale. ¿Sí? Y todo esto aparece frente a una situación de broma entre los amigos. Y ella puede ver cómo lo que está percibiendo y sintiendo es más grande que lo que realmente está pasando. Y es tan grande que llega un momento en donde dice, es que no quiero ni verlos,
me da miedo acercarme a ellos y si por alguna casualidad vivían en un sitio donde se podían cruzar, se le acercaban, ella se entraba en pánico. Entonces empezamos a observar, ¿vale? ¿De dónde vienen estas situaciones? Y lo que empieza a recordar es que vivió de pequeñas situaciones de bullying, en donde su vida había estado en peligro. Entonces situaciones como le habían incendiado un día el pelo, otro día la habían cogido a golpes entre varios, a patadas, y empieza a recordar estas situaciones y es ahí donde centramos entonces nuestra diana, nuestro elemento para poder procesar. Nos procesamos estas situaciones con esas cogniciones de no valgo, estoy en peligro, y con esas sensaciones que describí antes. Y poco a poco lo que va observando es ella empieza a poder tener nuevos recuerdos de situaciones del bullying que había vivido que no recordaba, por un lado, pero lo logra recordar sin desestabilizarse en esa medida en la que decía Walter de estamos en el presente, pero vamos al pasado y en ese espacio de una relación de seguridad y un contexto de seguridad que se crea en el contexto de la consulta. Entonces puede ir recordando nuevas historias, pero también empieza a recordar situaciones en donde ella era fuerte, ¿sí? En donde ella podía hacerse cargo de situaciones. Y una que fue como muy clara para ella fue acordarse de una imagen en donde ella estaba cuidando de su hermana menor en la escuela, y desde ahí como que la frase que le vino inmediatamente fue, yo valgo un montón y ya no les tengo miedo, ¿sí? Y una vez terminamos ese procesamiento, digamos que cuando hablaba de esto de la instalación de cuáles son esas nuevas cogniciones, entonces lo que hacemos es instalamos esas cogniciones de yo valgo un montón, ya no les tengo miedo, y luego pudo volver a encontrarse con este grupo de amigos sin entrar en pánico, ¿sí? Y ya, bueno, pues los veía ahí normal y una broma, pues fue una broma, pero no pasó a mayores, ¿no? Con ella fue como súper claro ese cambio de esta gran activación a poder estar tranquila y cómo eso le estaba afectando en su situación de vida cotidiana, ¿no? Ese sería uno. Vale, Y dime, el otro, ¿no? venga, otro. Entonces, el siguiente es una chica que tiene 27 años y le diagnostican cáncer por tercera vez. Entonces, lo primero que hacemos es centrarnos justamente en la situación del cáncer y hay una parte primero como de fortalecimiento de recursos. En esto que decía Walter de primero la historia, pero también hay una parte de estabilización. Y en esa parte de estabilización, digamos, esta chica, si bien tiene una historia traumática importante, requiere primero de un espacio de estabilización frente a lo que está sucediendo en este presente. Entonces, en el presente lo que hacemos es fortalecer los recursos que tiene hoy para abordar este presente, ¿no? Y lo que hicimos fue un tema de visualización de su sistema inmunitario en buen funcionamiento y fue muy interesante ver cómo a través del proceso terapéutico las imágenes que iba construyendo sobre su sistema inmunitario iban cambiando y pasaron de bueno, unas células transparentes que no podían hacer mayor cosa, a otras células más musculosas que podían hacerse cargo de situaciones y finalmente la última imagen que construyó eran de unos perros que tenían buen olfato y sabían distinguir cuáles eran las células malas y las podían detectar y eliminar. ¿Sí? Y lo que hicimos en este proceso de fortalecimiento de recursos fue también fortalecer justamente esas imágenes. Entonces íbamos fortaleciendo cada uno de los elementos que iban apareciendo como útiles en esas visualizaciones, pero también íbamos fortaleciendo todo lo que iba siendo saludable. Entonces esa fue una parte del proceso. Otra parte del proceso fue también de sensibilizar esos momentos que habían sido perturbadores relacionados con el cáncer. Y como digo, nos centramos en ese instante básicamente en la situación del cáncer y luego ya iremos más hacia el pasado. En este caso nos centramos más en el presente que estaba siendo muy perturbador. Y ubicamos un elemento que era muy perturbador y había sido el último diagnóstico que había tenido. Y ahí identificamos una de esas cogniciones negativas es me voy a morir, no puedo hacer nada, sensaciones de miedo, de parálisis y corporalmente mucha tensión muscular. Y la cognición positiva que ella quisiera construir era estoy haciendo cosas para curarme. Hicimos todo el proceso de desensibilización y demás y finalmente pudo llegar a esa idea de estoy haciendo cosas para curarme, que luego eso suma a lo que iba mencionando yo antes de esas visualizaciones que íbamos haciendo con respecto a su sistema inmunitario
¿vale? Porque en la medida en la que ella puede pasar de no puedo hacer nada, me voy a morir, a estoy haciendo cosas para curarme, es donde van apareciendo las células que son más fuertes, en donde van apareciendo estos perros que tienen buen olfato y que saben dónde tienen que ir y saben qué tienen que hacer. ¿Sí? Entonces, una vez sucede esto, es que empiezan a aparecer estas imágenes más potentes. ¿Sí? Y otro elemento, y ya termino con este, es hicimos también el procesamiento de los efectos de la quimioterapia que había tenido en su segundo cáncer. Y la cognición negativa que ella tenía es, si me hago el tratamiento no voy a poder estar en el mundo porque no soporto que me vean de esta manera. ¿Sí? Y a través del procesamiento, pues pudo también identificar que vale, que incluso que se podría hacer el tratamiento e incluso si perdía el pelo y no iba a ser tan guapa, digamos, sí que podía seguir funcionando en el mundo. Y eso también le dio posibilidades de acción, ¿no? Y eso nuevamente redunda en esas visualizaciones que íbamos teniendo, ¿no? Y Eso. te paso la palabra para que podáis hacer la conversación con Jenny. Sí, vamos, gracias Isabela. Bueno, hemos tenido tiempo, es un tiempo un poco apretado, pero hemos tenido tiempo de plantearle las cuestiones más importantes. Ahora vamos a dejar de compartir porque entonces le vamos a dar la palabra a Jenny. Voy a hacer una entrevista con ella, bueno, una entrevista, no una conversación, ¿eh? Con ella para que ella pueda comentar, ¿no es cierto?, lo que ha sido su experiencia. Creo que el testimonio directo de las personas que han hecho el tratamiento es muy importante. Así que, Jenny, gracias por estar presente en esta presentación. Y nada, te quería preguntar un poco, que pudiera describir cuáles eran los problemas que te habían llevado al tratamiento, ¿no? A solicitar ayuda. ¿Mm? Mm. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, yo en realidad cuando vine a verte, lo hice para mi hijo. Venimos mi marido y yo bajo recomendación y veníamos con buscando una ayuda para mi hijo, que en aquella época tenía 10 años, ahora tiene 14, y tenía pues importantes problemas emocionales, conductuales, y después de la primera reunión, incluso durante la primera reunión, me hiciste un comentario de que quizá valdría la pena que hiciera yo un trabajo, y entonces pues empecé a trabajar contigo y me recomendaste a una terapeuta para mi hijo. Bien. Cuando tú tenías, cuando empezamos en la entrevista y hablar de lo que te pasaba a ti, la relación que tenías con tu hijo, con tu familia, ¿tú tenías una idea clara de dónde te venía todo esto y por qué te sucedía? ¿Mm? No, no, yo recuerdo que tú en esa primera reunión yo dije que me daba miedo, ¿no? Mi hijo, un niño de 10 años, y pues ahí también te conté que tenía pues también problemas de regulación emocional importantes, mucha ansiedad, mucha confusión, situaciones que me disparaban muchísimo. No sabía, y eso a pesar de haber empezado un trabajo terapéutico con 15 años y haber hecho varias terapias desde los 15 años para intentar uh, pues encontrar más paz, ¿no? No sabía exactamente qué me pasaba, no lo sabía. ¿Y cómo fue que en el proceso, porque claro, tú habías hecho varias terapias anteriormente y habías trabajado, aparte de los problemas que, bueno, eran distintas épocas, porque fuiste en la adolescencia, ¿no es cierto? Después fuiste en otros momentos de tu vida. Y de alguna manera te costaba tener una comprensión de por qué está Total. sucediendo todo esto, ¿no? Sí, yo llegué, como después de mucho trabajo personal, no conseguía um, solucionar estas dificultades y este sufrimiento, un sufrimiento profundo. Yo llegué a pensar
que yo era así, que era mi personalidad, que era una personalidad defectuosa, que si es cierto, pues que había vivido una infancia complicada, pues, pero que tampoco había para tanto, ¿no? Que eso creo que es muy común en la lectura del pasado antes de trabajar el trauma, de quitarle importancia. Y entonces yo no conectaba las dos cosas. No, Bueno, eso, me veía reaccionar de manera completamente desproporcional y que no me explicaba, uh, pero no ponía las dos cosas juntas. o sea que estaban, ese es el sistema de defensa que habías ido organizando, ¿no? Respecto a las experiencias que habían contribuido a los problemas que tenías ahora en tu regulación emocional, ¿no? Vale. Sí. ¿Cómo recuerdas el proceso terapéutico? Porque tú me decías que había habido distintos momentos, ¿no? Distintas etapas en el proceso, en el curso de la terapia, de cómo fuimos tirando adelante, viendo las dificultades, cómo estuvimos trabajando mucho de tus dificultades en la regulación emocional en el presente, ¿no? Que pasaba a nivel de tu familia con tus hijos, sobre todo con tu hijo mayor. ¿Cómo fuiste, cómo fuiste viviendo el proceso de ir abordando los distintos momentos o situaciones que estaban contribuyendo a los problemas que tenía? ¿Cuál fue tu vivencia? ¿Mm? En la terapia de MDR Sí, 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 contigo. atréveme. Bueno, yo volviendo un poco atrás otra vez al trabajo previo de terapias que había hecho, que sí que me permitió ubicarme, ¿no? Pero en una cierta superficialidad, me permitió pues construir un relato y situarme, pero nunca hasta los 45 años, cuando encontré una terapia basada en el trauma, pude entrar. No pude entrar en mi interior, no pude. Entonces, bueno, dices que son mecanismos de defensa, seguramente, pero yo no había encontrado las herramientas para poder entrar en mi interior y enfrentarme a lo que a estas rupturas y a estas heridas. Entonces, pues para mí la terapia MDR la veo en varios capítulos, en varias fases. Creo que durante mucho tiempo trabajamos la culpa y la vergüenza, que fue un trabajo aterrador, absolutamente aterrador, lo recuerdo así. Y entonces después empecé yo a discernir diferentes partes, ¿no? Al principio todo estaba completamente borroso y confuso. Luego, después de trabajar la culpa y la vergüenza, empecé a ver distintas partes sin realmente poderlas conectar, pero las empezaba a vislumbrarlas. Luego empezó una cosa para mí que fue tremendamente fuerte, es que empecé a poder entrar en el cuerpo, lo que creo que llamáis interocepción, ¿no? Las sensaciones. Sí, sí, sí. Esto fue una pasada, pero una cosa totalmente. Era como si primero el dedo del pie, luego la mitad del pie. Entraba como en una jungla durante meses. Me daba cuenta que cada mañana me despertaba empapada de lo que yo llamaba veneno. Me despertaba con el cuerpo totalmente tóxico, no sé cómo decirlo. Entonces, poco a poco, entrando en el cuerpo y viviendo cada vez más con él, ¿no? Y empezando a descubrir cosas que, bueno, entonces eso fue una etapa súper importante, pero como no bajaba el sufrimiento y que eran sesiones realmente muy intensas, cada vez que trabajábamos los recuerdos traumáticos, había una intensidad emocional brutal.
bueno, pues tuvimos una conversación y tú me ayudaste a ver que quizá me podría ayudar medicación. Entonces empecé a tomar una muy baja dosis de antidepresivos que marcó una gran diferencia porque luego pude trabajar con menos sufrimiento y, y entonces me pareció avanzar más casi. Y entonces hubo otra etapa también, bueno, tengo que decir que para mí esta experiencia fue una experiencia realmente trascendental, ¿vale? Lo tengo que decir. Entonces, cada una de estas etapas tenían, pues podría hablar más de cada una. Entonces, luego entró, después de la medicación y de poder entrar con menos coste, empezó a ver, empecé a ver claridad, empezaba a sentir más claridad interior. Esto también era muy interesante. Entonces, luego pude empezar a sentir límites interiores que luego podía aplicar hacia afuera. Y luego, pues la última fase diría que fue como un tipo de, bueno, de renacimiento, francamente, que luego no dura eternamente, duró lo suyo, fue súper agradable, con mucha ligereza, mucha alegría, descubriendo realmente lo que es vivir sin esta niebla interior muy densa. Y eso pues es como un poco una luna de miel, pero se Vale. que Una acaba. cuestión. Creo que has descrito muy bien tu propia experiencia personal del tratamiento, ¿eh? Es cierto que hubo momentos que, como cuando te dije lo de tomar medicación, era porque te estaba generando un nivel de sufrimiento alto, ¿no? Por la intensidad del procesamiento y creo que esto ayudó. Esto es importante que tenemos que tener presente, ¿no? Como la medicación es necesaria muchas veces y puede también ayudar el propio proceso terapéutico, ¿eh? En este caso, No fue fácil, ¿no? Aceptarlo, porque después de trabajar sí, te mucho, costó más de aceptarlo, dos pero años y pico en eso, sí. tener que entrar en medicación, Vale, una pregunta. Y ahora entonces, ¿cuáles son los cambios que tú notas actualmente en tu vida si tú haces una perspectiva, ¿no es cierto?, de hace 4 años atrás, ahora, en tu dinámica relacional y en la relación contigo misma y con tu familia. eh, ¿Qué cambios así son que tú notas como para poder explicar, de alguna manera como conclusión, ¿no es cierto?, del proceso terapéutico que continuamos, pero ahora en un contexto muy diferente, ¿no? bueno, cambiaron mis relaciones con mi familia de origen. Los situé, los ubiqué en un entorno pues más desde una perspectiva adulta, desde más seguridad, cambiaron los sentimientos también que, que sentía, ¿no?, hacia ellos, y el vínculo pues era más presente, tanto con mis padres como mis hermanos. Uh, Mezclaba menos cosas, es como una relación más adulta, más presente, más simple, más fría. Y también lo que más me importaba, yo todo ese trabajo lo hice porque quería ser mejor madre para mis hijos. Lo que ha cambiado es que llevo ya un tiempo sintiéndome una buena madre y reparando sin parar el vínculo con mi hijo mayor y está cambiando. Uh, y sí, la relación con mis hijos, mi regulación emocional ha mejorado muchísimo. Um, y la seguridad, sentirme segura es una experiencia. Ujú. Sí, es fundamental. Tú cuando estábamos hablando de los distintos tipos de traumas, ¿no? De traumas postraumáticos, estrés complejo, ¿cómo te ubicarías respecto a esto? ¿Mm?
al trauma complejo. Sí, Ah, me ubico que, bueno, perdona, Walter, te quiero recordar que cuando me planteaste esta participación, me dijiste que me ibas a presentar como alguien que había tenido trauma complejo. Y yo me correcto. quedé absolutamente en shock porque yo no había caído que esto era una cosa de quita y pon, ¿sabes? Ya, 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 Entonces ya. yo me ubicaría con que tenía trauma complejo. Lo veo con mucha claridad ahora. Vale. Bueno, oye, es una pena porque ya no tenemos más tiempo, pero yo creo que ha sido muy interesante, ¿no? Que el hecho que pudieras exponer, ¿eh? Y muy, muy valiente también en exponer, ¿eh? El efecto que para ti ha tenido la terapia, porque creo que es importante que no solamente hablemos los profesionales, sino también las personas que reciben el tratamiento y que puedan dar testimonio de esto. Así que gracias por tu presentación, Jenny, y damos pie, tenemos unos 10 minutos para preguntas, ¿eh? Pues muchas gracias, Walter, Isabel y Jenny, por vuestras exposiciones. Iniciamos el turno de preguntas y recordar a los asistentes que nos pueden enviar las preguntas a través del chat y nosotros las leeremos en voz alta. Gracias. Tenemos una primera pregunta. Nos comentan, buenas tardes. En cuanto a los test y escalas mencionadas, ¿podría mencionar alguna prueba válida para el ámbito forense para los casos en los que pueda haber una motivación secundaria, indemnización, baja, etcétera, para ser diagnosticado de un TEP? Gracias. Vale, yo realmente no puedo responderte a esta pregunta, ¿eh? Yo sé que porque de alguna manera no me he especializado en este tema. Lo que sí, yo supongo que este tipo de escalas que miden las experiencias adversas pueden ser elemento importante para poder evaluar el tipo de trastorno o trauma que tiene el paciente. Ahora, cómo esto después se puede utilizar en el ámbito forense, la verdad que no sabría responderte a esto, ¿eh? Hay un grupo de trabajo de ámbito forense que ahí quizás tendría mejor cabida esta pregunta, te podría dar una respuesta más clara, ¿eh? No sé si Isabela, tú quieres comentar algo, ¿eh? No, la verdad tampoco conozco, no soy especialista forense, así que no sabría decirlo. Tenemos más intervenciones en el chat. Nos comentan que les parece muy interesante la conferencia. También agradecen a Jenny por compartir su experiencia. Y luego tenemos otra pregunta, nos comentan, nos lo comentan en catalán, pregunta para el doctor Walter Lupo. Al moviment voluntari dels ulls de la teràpia MDR s'assimila i busca el mateix efecte que el moviment involuntari dels ulls durant la fase REM de la son? Bueno, sí, es interesante la pregunta Mm. que planteas porque una de las hipótesis de los mecanismos de acción de MDR es que el movimiento ocular produce un efecto similar en el procesamiento de la información que se está produciendo durante el sueño en la fase REM, ¿eh? Digamos, estas las hipótesis que hay acerca del funcionamiento de MDR, esta es una de ellas, ¿no? Pero tampoco está exactamente comprobada. Pero sí el efecto de los movimientos oculares está produciendo un cambio en el procesamiento de la información del cerebro que facilita la integración de la experiencia. Eso es lo que de alguna manera se puede saber hasta ahora de uno de los efectos que tienen los movimientos oculares en el procesamiento de la experiencia. Otra hipótesis que es interesante también es que en la medida que el paciente está, como decía antes, trabajando su problema y a la vez haciendo los movimientos oculares, esa doble tarea va produciendo un agotamiento de la memoria de trabajo. Entonces hace que se vaya produciendo este distanciamiento que es típico de las sesiones de MDR cuando funcionan bien, que progresivamente la persona el vínculo con la experiencia se va debilitando. ¿Mm? No muchas veces pasa, al principio se puede incentivar más, pero después progresivamente hay un debilitamiento y una de las hipótesis es esta, que esta doble tarea contribuye a que vaya perdiendo efectividad la intensidad de la propia experiencia. Pero es cierto que hay una relación entre lo que pasa en el sueño de la fase REM
y lo que pasa con MDR. Pero lo que pasa es que es un estado de conciencia y esto cambia. Gracias. Nos preguntan también, ¿EDMR trabaja con adicciones y alcoholismo? ¿Quieres contestar, Isabela, tú? Sí, tú complementas. Sí, MDR puede trabajar con alcoholismo, con adicciones, digamos que es uno de los elementos que se puede trabajar y se puede trabajar desde los disparadores actuales y también nuevamente, como decía Walter cuando explicaba toda la explicación sobre el trauma y cómo el trauma está detrás de los problemas mentales, pues también luego podemos abordar cuáles son esos eventos traumáticos que están a la base, ¿sí? Entonces se puede trabajar en esas dos vertientes, la parte de los disparadores actuales y también de los elementos traumáticos que han generado que lleguemos al espacio de las adicciones, porque pues el uno es el que lleva al otro, ¿sí? Hay que ver exacto, lo que dices, Isabela, es correcto. Nosotros cuando hicimos el estudio de patología dual, justamente incluía las personas que tenían abuso de sustancia con otro tipo de trastornos. Entonces, lo que hacíamos era, eh, obviamente que este tipo de pacientes requiere un abordaje mucho más amplio que el MDR, esto hay que tenerlo presente. Además, quiero aclarar que MDR tiene evidencia científica para el trabajo con el TED. Todas las otras cosas que estamos haciendo son investigaciones para ver cómo funciona el trabajo con MDR en las experiencias traumáticas para mejorar, para mejorar la evolución de los síntomas y problemas que tienen los pacientes. En el caso con las personas con abuso de sustancias, trabajar justamente con, por ejemplo, con los componentes. Yo trabajo bastante con adictos que después de un proceso de haber salido de la adicción más fuerte, porque yo creo que hay un momento, una etapa donde el abordaje tiene que ser un abordaje cuando hay un estado adictivo potente, los pacientes tienen que recibir un tratamiento específico para dejar la adicción o para disminuir al máximo, y después trabajar sobre los estados emocionales y que están generando. Por ejemplo, se puede trabajar con MDR el craving, que es el impulso, ¿no es cierto?, a querer beber. Esto se puede trabajar muy bien observando cuál es el disparador que está activando en el paciente la experiencia de craving y procesarlo. Realmente el resultado que hemos observado es muy bueno porque al bajar, sabemos que el craving es una activación del deseo de consumo, y al trabajar el disparador y la experiencia, en muchos casos lo que se ve es que en el mismo momento de la terapia aumenta las ganas de consumir porque se está activando justamente en el cerebro, ¿no es cierto?, toda la zona vinculada al consumo, y después a la medida que va bajando desaparece el efecto del craving. Y esto es interesante para poder trabajarlo porque se puede, trabajando esto se puede evitar muchas recaídas, que sabemos que es bastante habitual en las personas con adicciones. Y por otra parte, obviamente, después trabajar las circunstancias y las experiencias que tienen estos pacientes en la regulación emocional y las experiencias traumáticas que han contribuido a la adicción. Uno sería trabajar sobre disparadores específicos vinculados a la adicción y otro sobre los factores que pueden haber contribuido para que esas personas sean adictas. Pero insisto, tiene que ser un trabajo complementario con otros abordajes. Gracias. Tenemos más preguntas. Hay dos preguntas relacionadas. Por un lado nos comentan, quisiera saber la edad mínima para tratar con MDR. Y otra persona también nos pregunta si se puede trabajar el MDR en niños y adolescentes. Sí, sí. Isabela, que si quiere responder. Sí, sí, se puede trabajar con niños y adolescentes, incluso era de los elementos que mencionaba como algo que puede ser preventivo de problemas mayores, ¿sí? Porque si abordamos los traumas pronto, vemos que no es algo que vamos aumentando la bola, ¿sí? Sino que justamente vamos generando mayores capacidades de adaptación de ese sistema de procesamiento de la información, ¿sí? Entonces, trabajar justamente con niños y adolescentes genera mayor posibilidad de que las personas luego puedan procesar nuevas situaciones en la vida, ¿sí? Y que digamos si una persona que está que estuvo en el incendio hace nada, ya ha tenido un procesamiento de situaciones que ha vivido en otras circunstancias y ha hecho un fortalecimiento de recursos, pues ahora tendrá unos recursos distintos para poder abordar esta nueva situación, ¿sí? Entonces sí que se puede trabajar con niños y adolescentes y creo que es algo que resulta útil.
Edad mínima no sabría, y ahí te paso la palabra, Walter, porque no sé si hay una edad mínima. No, yo creo que edades se puede trabajar hasta, el tema, hay una formación específica para terapeutas para trabajar con niños y adolescentes, porque este protocolo que habíamos comentado así muy rápido, hay que adaptarlo en función de la edad evolutiva de los niños, ¿eh? Entonces, hay una entrenadora que se llama Cristina Cortés que está formando, y hay otros entrenadores que están formando a la gente que trabaja con niños y adolescentes para poder trabajar específicamente con los niños y con las familias, por supuesto, y hacer un abordaje con MDR, las situaciones traumáticas que están viviendo los niños. Y yo creo que, como decía Isabela, es muy útil y muy efectivo porque el trabajo preventivo es brutal. Además, yo he trabajado con niños, no he trabajado con adolescentes. La capacidad de procesamiento que tienen los adolescentes es muy rápida, ¿eh? El tema de la atención precoz es fundamental, ¿eh? Entonces, se puede abordar. Habitualmente el trabajo cuando son más pequeños se hace en presencia de los padres, ¿eh? Que están contribuyendo. Yo he trabajado con algunos niños de manera puntual, niños adoptados, y que construimos un relato de la historia de adopción y los temas que le estaban afectando con la presencia de los padres. Mientras los padres relataban, a estos niños se hacía estimulación bilateral para que pudieran integrar toda esta experiencia y los resultados han sido muy positivos. ¿Mm? Así que, claro que se puede trabajar. El límite de edad, hombre, yo creo que con un niño las posibilidades de trabajar es a partir de los 2 o 3 años. De cualquier manera, ahora se ha hecho una experiencia interesante con ratas, eh, es que se ha hecho estimulación bilateral en ratas. Esta es una experiencia que han hecho los coreanos. La experiencia es que las ratas están siguiendo, hay una luz que va girando en torno a la jaula donde están y van moviendo los ojos, y se ha observado que estas ratas tenían después mucha más capacidad de afrontar situaciones aversivas que las otras que no lo tenían. Digo esto porque realmente podemos ver, ahora vamos a hacer otra experiencia también con ratones, con un equipo de investigación de México, para generando situaciones de separación con las madres y después ver de hacer MDR cómo van a responder ellos ante este tipo de situaciones. O sea, quiero decir que da para mucho, pero volviendo a la pregunta esta, a mí me parece importante que cuando más pequeños son los niños que se puede trabajar, la presencia de los padres es fundamental. ¿Mm? Muchas gracias. Estamos recibiendo muchas preguntas y estamos casi fuera de tiempo. Las intento plantear así rápidamente. Nos preguntan cuánto tiempo lleva todo el proceso y si depende de cada persona. Pues en rápido depende de cada persona. Y digo, depende de cada persona, dependerá de los recursos, dependerá del entorno en el que está, de la situación en la que se encuentra, si es una situación estresante o si es una situación que acoge, dependerá de la cantidad de eventos traumáticos, si ha sido solo un evento. Entonces, depende de la persona, de la situación y de su contexto, diría. Muy bien, sí. Un evento único en una persona con Mm, baja vulnerabilidad puede llevar 4 o 5 sesiones. mm. O sea, ese evento único y persona con baja vulnerabilidad. Sí, Trauma complejo puede llevar mucho tiempo. ¿Mm? sí, Gracias. evento. Vale, sigue, sigue, sigue. Perdona, Isabela. No, no, solo iba a dar un pequeño ejemplo de evento único. Evento único, por ejemplo, accidente de coche con una persona con muchos recursos, se hace el procesamiento y realmente en 3 sesiones estuvo el tema. Ya puede conducir de nuevo sin asustarse. Ya está. Gràcies. Nos preguntes també quina diferència hi ha entre els moviments oculars i els tocs a les cames amb els ulls tancats? Seria igual d'efectiu? Yo creo que depende, o sea, lo que se ha observado es que los movimientos oculares suelen ser los más efectivos, pero también hay personas a las que los movimientos oculares les genera demasiado impacto, entonces les es más fácil con los toques en las piernas o con el auditivo, ¿sí? Entonces las tres opciones son posibles y dependerá también de las particularidades de cada persona. Creo que es una cuestión de observar cuál le viene bien a cada persona y para qué situación. Para fortalecimiento de recursos quizás a algunos les va mejor de una manera, para el procesamiento de los eventos mejor la otra, ¿sí? Entonces depende. Nos preguntan también si la terapia puede ser grupal.
Sí, hay cosas, se están haciendo sobre todo en los centros de salud, ¿eh? En los CESMAS, en los servicios se están aplicando de una manera diferente, pero se está aplicando que las personas puedan trabajar determinado tipo de experiencias a nivel grupal, ¿eh? Y puedan, primero, por ejemplo, lo que se trabaja mucho es con el tema de recursos, utilizando la estimulación bilateral, ¿eh? Para que los pacientes puedan fortalecer el sentimiento de tener herramientas para enfrentar sus problemas. Y una vez avanzado en eso, después en grupo cada uno puede trabajar su propia experiencia y después compartirla con el grupo, ¿eh? Cada uno elige. Hay unos colegas que son los colegas mexicanos Ignacio Jarero, que desarrollaron justamente el abrazo de la mariposa, que es una estimulación bilateral para hacer intervenciones grupales en catástrofes naturales y catástrofes provocadas por el hombre, y que nosotros también la hemos utilizado mucho a nivel grupal con refugiados políticos, en distintos tipos de situaciones de agresión física a un grupo familiar. Sí que se puede hacer esto. Hay que adaptar el protocolo, pero se puede hacer, se hace y realmente es efectivo y después se comparte en grupo el resultado de la experiencia. ¿Mm? Y también se trabaja con MDR con parejas y con familias. ¿Eh? Gracias. Nos preguntan también, ¿se puede trabajar con MDR en trastorno de estrés agudo desde el mismo momento que ocurre una catástrofe, por ejemplo? Sí, sí, Sí. correcto. Aparte es indicado Mm. porque se evita la consolidación traumática de la experiencia. Es una intervención muy rápida, trabajando sobre la propia experiencia que hay en ese momento y los resultados son muy buenos, porque realmente aquí es una mezcla de terapia de exposición con movimiento ocular, porque realmente lo que se logra es que ese incidente no quede en la memoria con el efecto traumático que puede tener si no se procesa. Aparte, obviamente, de las ayudas que se hacen los servicios de emergencia para poder dar una contención a la persona que lo está sufriendo. Pero sí, sí, aparte es altamente recomendable. Hay un protocolo que se llama Intervenciones para Eventos Recientes, precisamente, donde se utiliza el MDR. Tenemos más preguntas. Un segundo. Nos comentan también, agradecen la charla y va dirigida para Walter la pregunta, ¿cómo supiste que Jenny podía beneficiarse de MDR cuando la consulta a priori era para su hijo? Vale, buena pregunta. A ver, yo lo que detecté cuando en esa primera entrevista que comentó Jenny era el nivel, cómo ella estaba activada con todo el problema que tenía, que comentaba a nivel familiar cuando buscaban tratamiento para el hijo. Y yo pensé que, obviamente, que el niño necesitaba un tratamiento y por eso la orienté, como yo no trabajo con niños, la orienté a una colega que trabaja con niños, pero detecté que si ella podía beneficiarse con todos estos problemas que tenía de regulación emocional, podía beneficiarse de MDR y que además, obviamente, no iba solamente iba a contribuir a, al, a que ella pudiera mejorar todo esto, sino que iba a contribuir a la mejoría del estado del niño, del tratamiento del niño. Pero realmente lo vi muy, muy rápido y por eso se lo planteé en esa primera entrevista, se lo aconsejé y yo creo que tú, Jerry, captaste, ¿no? La, la indicación, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, yo llevaba un tiempo, un poco de desesperación, porque como no había funcionado muchas cosas que había intentado, um, de hecho, hubo una época que dejé de buscar ayuda, porque no, me daba miedo volverme a equivocar o volver a no encontrar la ayuda adecuada. Entonces, cuando tú me lanzaste estas señales explícitas, ¿ah? Pero en plan, pues sí, pensé, pues mira, mm, voy a volver a intentarlo. Gracias. Nos comentan también, MDR con TOC de la personalidad ligado a un trauma en la infancia
¿cuánto de efectivo podría llegar a ser teniendo en cuenta la capacidad cognitiva del paciente o su deterioro cognitivo en tercera edad? Bueno, eso hay que evaluarlo. ¿Qué dijo con TOC? ¿Con trastorno obsesivo compulsivo era con TOC? Mm. Sí, con TOC. Sí, con TOC. Bueno, sabemos que el TOC cuando es grave, es un trastorno mental grave, ¿eh? Yo creo que puede ayudar, ¿eh? Puede ayudar, aunque sea una persona de tercera edad, puede ayudarle trabajando precisamente. Lo que pasa es que hay que identificar bien en qué aspecto MDR le puede ayudar. No le va a resolver todos los problemas, pero sí en aspectos que tengan que ver creo que es importante siempre cuando trabajamos con el modelo de MDR identificar bien cuáles son aquellas experiencias, porque siempre con MDR vamos a buscar las experiencias que están contribuyendo a sus síntomas y ver cómo se puede procesar esas experiencias para que dejen de afectarle a la persona. Pero yo creo que estos tratamientos graves, el trabajo de prevención de respuesta, el cognitivo-conductual, junto con MDR y aparte de la medicación puede ayudar mucho. Pero, como decía, yo pienso que cuando nos encontramos con temas tan complejos, hay que pensar que el tipo de intervenciones tienen que ser hechos de distintas perspectivas y hay muchas psicoterapias que se pueden complementar perfectamente. Lo importante, en todo caso, es que los profesionales que intervengan lo tengan claro cuál es su espacio y su lugar de intervención y que haya una buena comunicación y entonces el resultado será muy interesante. Por ejemplo, combinar terapia de exposición con MDR da buenos resultados en determinado tipo de pacientes. Muchas gracias. No tenemos más preguntas en el chat y como estamos fuera de tiempo, si os parece bien, daríamos por cerrada la sesión, pero os cedo Sí, antes solamente una palabra. Sí. quería decir una cosa, porque vi que alguien preguntaba sobre la formación de MDR, me pareció ver. MDR, podés entrar en la web de la Asociación MDR de España y ahí se ponen los institutos que se dedican a hacer la formación en MDR, la formación oficial que está reconocida por MDR Europa. Eh, Pincháis MDR, a ver, ¿puedes escribirle Isabela en el chat? ¿Se puede escribir en el chat? ¿O nosotros o no? No creo que a mí me Sí, llegará sí, podéis directo. escribir en el chat. ¿Sí? ¿Escribes Espera tú? que lo busco. Sí, mdr.com, ¿no? Pero espera que lo busco. No. No, Ya la pongo. mdr-es.org. Vale, es esta, ¿eh? Vale, yo creo que le escribí solamente a una persona, aquí me parece, ¿no? Cristina, sí. Vale, ya la pongo. Lo has puesto en general porque yo, como había un mensaje directo, ¿eh? O Isabela, si me lo puedes enviar a Sí, mí, yo lo añado en el chat para todos. vale. Sí, porque a mí me deja solo creo que mandártelo a ti. Vale, pues un Sí, vale. momentito que lo Ya copio para está. todos. Mm. Vale, ya está. Ahora. Y nos preguntan también si sería posible compartir la presentación y si les podemos facilitar más bibliografía sobre el tema. Sí, sí podemos hacerlo, ¿eh? Ya pondremos la presentación, sí, lo que hay que quitar es el vídeo, ¿vale? ¿Mm? Mm. Que iba a presentar que no hubo tiempo, eso lo quita, pero se puede compartir la presentación, por supuesto, ¿eh? Y la bibliografía, os enviaré una bibliografía para que la podáis incorporar a la presentación, ¿eh? Perfecto, muchas gracias. Pues os cedo la palabra por si queréis decir algunas palabras de cierre antes de finalizar. Bueno, gracias por la atención, ¿eh? Que veo como vamos siguiendo el nivel de participación, veo que se mantuvo el nivel de interés, que esto es muy importante y que yo creo que tendréis que saber que el tema de trabajar con la experiencia traumática es un aspecto importante de nuestro trabajo como profesionales, que tenemos que tener una formación para esto y podemos ayudar mucho a las personas yendo al fondo de sus problemas, ¿eh? No solamente trabajar los problemas actuales, sino ayudarles a trabajar las experiencias que pueden haber contribuido
a sus trastornos. Y es muy eficaz. Yo estoy trabajando con MEDER desde el 2004 y os puedo asegurar que para mí es un modelo de intervención que estoy encantado de utilizar. Así que gracias por haber seguido la presentación. Isabela, si quieres comentar algo. No, solamente darles las gracias y sí creo que un poco en la línea de lo que menciona Walter, como la importancia de poder abordar los eventos traumáticos y de poder crear un espacio en donde las personas se puedan sentir seguras para poder hacerlo, ¿no? Y creo que eso es clave justamente en la idea de no retraumatizar, sino justamente de poder crear un espacio que ayude a ese procesamiento y a esa integración. Así que y también desde es como el MDR es algo que ayuda, que fortalece y que es todo un sistema que implica toda una preparación, que implica todo un fortalecimiento de recursos y que no es solamente ir directamente a las situaciones adversas, sino bueno, que implica todo un sostén, ¿no? Y creo que eso es clave. Y como decía, bueno, gracias por escucharnos y por la presencia y las preguntas. Tuvieron muchas preguntas, así que muchas gracias. Gracias a vosotros, Walter, Isabela y Jenny, por esta interesante conferencia y a los asistentes pues, por vuestra participación. Buenas noches y os esperamos en las próximas actividades del COP. Muchas gracias.